¿Pueden dos personas ordinarias, un bombero, una esposa de un doctor, oír de Dios y cambiar el destino de los Estados Unidos de América e incluso del mundo? Mi invitado oyó de Dios, e incluso antes de que Donald Trump anunciara que se lanzaría para presidente, él oyó a Dios decir que sería presidente de los Estados Unidos. Y él ha oído cosas, y por cierto están documentadas. Él oyó cosas que son asombrosas, vuelan en los rostros de los predicadores fatalistas. Esto es lo que él oyó. Habrá 5 jueces de la Suprema Corte que serán reemplazados. Esto es lo que él oyó. El caso Roe contra Wade se caerá. Esto es lo que él oyó. Varias fuentes de grandes medios de noticias también se hundirán. Yo entiendo, Mark Taylor, ¿por qué el diablo trata de matarte aún antes de que nacieras? Pues tú pasabas por el proceso del nacimiento y tú estuviste en el canal por 3 días. Luego tuviste muerte de cuna y moriste, y luego como bombero, etcétera. Has estado muchas veces a punto de ser eliminado, pero Dios te guardó. Luego lidiaste con enfermedad. Tuviste una enfermedad que parecía que nadie sabía qué era. Enfermabas más y más. Era el 2006. ¿Qué pasó? Me retiré en el 2006 y a un mes de retirarme tuve una visitación del Señor. Y fui a la cama una noche como a la 1 de la mañana y mi esposa también. De pronto tuve una visión en mi recámara y me pude ver en el suelo de la recámara, arrodillado, hablando en lenguas, escribiendo con mi dedo índice de la mano derecha en la alfombra. Y al estar escribiendo en la alfombra, en cursiva, comenzó a salir luz del dedo de mi mano. Luego de pronto volví en mí, y lo mismo sucedía. Estaba de rodillas hablando lenguas, escribiendo en la alfombra con la luz saliendo de mi dedo. Vi enfrente de mí y vi una nube y supe que era Dios. Y miré hacia mi izquierda, hacia la puerta de la recámara. Otra nube me rodeó y se quedó atrás de mí, a mi derecha. Y al estar así, fue como si una inmensa cantidad de miedo, la cantidad de miedo que sentí en esta visión fue increíble. Y finalmente desperté y al despertar estaba en posición fetal. Al despertar, probablemente la visión duró tal vez 15 minutos aproximadamente. Y desperté y por 15 minutos no podía abrir mis ojos. El miedo seguía en mí porque tenía miedo de lo que vería. Y me giré y le dije a mi esposa, creo que tuve una visión. Y me dijo que mi voz era diferente. Bien, voy a llevarte al 2011. Tú veías las noticias y entonces algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba sentado en mi cama, había estado enfermo por 4 o 5 años, tuve una fuerte ansiedad y depresión y cosas así y estuve en cama por 4 o 5 días, no podía comer por 4 o 5 días, perdí mucho peso. Y veía las noticias una noche y vi a Donald Trump en una entrevista. Yo no sabía mucho sobre Donald Trump en ese tiempo, solo sabía que era un hombre poderoso de negocios que tenía un imperio. Y de pronto, mientras veía la entrevista en ese momento, oí la voz del Señor decir, lo que escuchas es la voz del presidente. Y me levanté y fui a una de las recámaras que convertí en una oficina, y como el apóstol Pablo, puse pluma y papel y comencé a oír lo que el Espíritu Santo me decía. Y él aún no anunciaba que se postularía ni nada. Él jugaba con la idea de postularse, pero él no había hecho el anuncio. Puse pluma y papel, escuché lo que el Espíritu Santo decía y fue en abril 28 del 2011. ¿Sabes? Esto es tan importante que quisiera que tú tienes un libro de las profecías que Dios te ha dado. Quisiera que leyeras la profecía del comandante en jefe, que es como lo llamas. Absolutamente. Fue en abril 28 del 2011 y dice, el Espíritu de Dios dice que he elegido a este hombre, Donald Trump, para un tiempo como este.
Como Benjamin Netanyahu es en Israel, este hombre lo será en Estados Unidos de América, porque usaré a este hombre para brindar honor, respeto y restauración a Estados Unidos, y será respetada una vez más como la más poderosa y próspera nación en la tierra además de Israel. El dólar estará más fuerte que nunca en la historia de los Estados Unidos y volverá a ser la moneda por la cual otros serán juzgados. El Espíritu de Dios dice que el enemigo temblará y temerá a este hombre que Dios ha ungido. Incluso temblarán y temerán cuando Trump anuncie que se postulará. Será la conmoción a través del mundo. El enemigo dirá, ¿qué haremos ahora? Este hombre conoce nuestros trucos y engaños. Le hemos robado a América por décadas. ¿Qué hacer para detener esto? El Espíritu dice, ajá, nadie podrá parar esto que comencé, porque el enemigo le ha robado a América por décadas y eso acabará ahora. Porque usaré a este hombre para sembrar y cosechar lo que los Estados Unidos han sembrado y despojará del enemigo lo que ha robado y lo devolverá 7 veces a los Estados Unidos. El enemigo dirá, Israel, Israel, ¿qué hay sobre Israel? Israel será protegido por Estados Unidos una vez más. El Espíritu dice, sí, Estados Unidos una vez más estará mano a mano con Israel y los dos serán como uno, pues los lazos entre Israel y Estados Unidos serán más fuertes que nunca. Israel florecerá como nunca antes. El Espíritu de Dios dice, protegeré a Estados Unidos e Israel, por lo cual el siguiente presidente será un hombre de su palabra. Cuando él hable, el mundo escuchará y sabrá que hay algo grande en él más que en otros antes de él. Este hombre cumple su palabra y el mundo y Estados Unidos sabrá esto y el enemigo temerá esto, pues este hombre será osado. El Espíritu dice que cuando la cosecha financiera comience será paralelo en lo espiritual para Estados Unidos. El Espíritu de Dios dice que en esta próxima elección se gastarán millones para dejar a este presidente fuera y será como tirar su dinero a la basura. Déjenlos gastar su dinero, pues viene y ha sido usado por fuerzas malignas, pero no tendrán éxito, pues esta elección será una limpia victoria para el hombre que he elegido. Dirán cosas sobre este hombre, el enemigo, pero no lo afectará. Y dirán, se le resbala como si tuviera plumas de pato, así como las plumas de pato, mis plumas protegerán al siguiente presidente. Incluso los medios principales serán cautivados por este hombre y las habilidades que le he dado, y estarán de acuerdo con él, dice el Espíritu de Dios. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, y sé que se lo están preguntando en casa, vimos los videos. ¿Cómo puede alguien que pronuncia el nombre de Jesús estar a favor de este presidente? Y tengo una respuesta para ti. Tengo a una mujer que está en el comité de consejo espiritual que puede decirme cosas de primera mano, Mary Colbert. Y voy a traerla aquí y quiero hacerle estas preguntas, porque yo sé que tú te preguntas esto. Pero está la cosa más importante. La cosa más importante. No lo que sabemos, sino lo que Dios quiere. Ese es el punto principal. Volveremos. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Y Mark, estabas luchando. Tienes un doctor que, te ayudaba con tu situación de salud y él creo que se retiró y necesitabas a otro doctor y te recomendaron al doctor Colbert, esposo de Mary, esto es asombroso. Tú entras, le entregas un montón de papeles como el cuaderno que tienes ahí. Él Cierto. asume que son tus registros médicos y luego, ¿qué hace el doctor profetizando? ¿De qué te dijo? Sí, entré y le di el sobre y era una de las citas anuales que tenía con él. Y al examinarme, de pronto él comienza a profetizarme diciendo, Mark, siento que el Espíritu de Dios me dice que uno de estos días vas a despertar y oirás la voz de Dios y escribirás palabras proféticas para él. Dije, bueno, doctor, ya ha comenzado. Está ahí en el sobre. Él dijo, ¿a qué te refieres? Dije, está ahí en el sobre que le entregué y dijo, creí que lo que me entregabas era tu historia clínica. Muy bien, y él toma esto y se lo da a su esposa Mary. Cuando tú lo lees, ¿qué sentiste? ¿Qué es lo que pensaste? Bueno, recibimos muchas profecías y nos envían muchas cosas a nuestra oficina porque Don es muy conocido en la comunidad evangélica. Y la gente a veces nos envía muchas cosas. Para mí esto era como otra, palabra, pero captó la atención de Don. Así que la leí y al comenzar a leerla, inmediatamente reconocí el ritmo de Dios. Y reconocí que
esta no era solo la profecía de un hombre, era una palabra profética de Dios para la iglesia. Tú estás en el comité de consejo espiritual del presidente Donald Trump. ¿Qué puedes decirme? Quiero saber que tal vez no sepa. Bueno, Donald Trump le expresó al comité, el comité basado en fe, que cuando él deje la presidencia, él quiere ser recordado como el presidente que más oró en la historia. ¡Qué legado! ¿Y tú qué le dirías a alguien que vio todas esas cosas de sus años previos en TV que se vieron muy mal y que fue en realidad muy malo? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, yo estoy de acuerdo. Sé que durante la elección, hacia el final, cuando las cosas se calentaron y videos y audios salieron sobre él, incluso como mujer, yo recuerdo sentir como si alguien me pateara en el pecho al oír eso. Pero también oí lo que Dios tenía que decir sobre él. No lo había conocido personalmente aún, no había estado aún alrededor de él. Así que confiaba en lo que yo creía que era la palabra de Dios. Y que Dios sabía algo sobre él, en especial en la profecía donde dice que habrá algo más grande en él de lo que te puedas imaginar. Así que confío en esa palabra, que hay algo sobre Donald. Dios lo ve, nosotros no. Él ve lo profundo de su corazón. Así que para mí puedo decirte, Donald Trump no es el mismo hombre del que ustedes oyen por su pasado. Él tuvo un cambio radical en su corazón. Él tuvo un cambio en su corazón hacia las cosas de Dios y la gente de Dios. Y él se ha rodeado a sí mismo por guerreros de oración. Y él está expandiendo su comité de consejeros. Hay algo llamado religión de prisión donde la gente hace algo para ganar ventaja política, para salir de la cárcel, etc. ¿Tú ves esto sincero? ¿Su fe es sincera? ¿En serio? Bueno, no hay duda en mi mente de que es sincero. Puedo decirte su deseo, incluso por el Día Nacional de Oración, a donde el presidente previo ni siquiera fue. Él ha solicitado que el Día Nacional de la Oración sea llevado no a un hotel. Él quiere llevarlo a la Casa Blanca. Yo puedo decirte esto. Antes de ganar la presidencia, yo tuve el privilegio de conocerlo en persona y vi a alguien diferente al que había visto en la televisión. Aunque lo vi en televisión, yo vi un afecto en su corazón que no vi en la TV. Yo vi algo, y esto tal vez te sorprenda. Yo vi el corazón de un padre. Y sabemos lo que él hizo en lo natural. Bueno, el hecho es que sus hijos sienten tanto honor y respeto por él. Sí. Pero ¿sabes qué? La nación necesita un presidente que honremos y respetemos. Y yo sé que muchos no han visto eso, pero yo lo vi en él. Y tengo que reportar lo que vi. Entonces, ¿obtuviste la profecía? Sí. Todos creen que es una broma. Él no puede ganar, pero tú tenías la palabra. Cierto. Y comenzaste un movimiento de oración. Dime sobre eso. Bueno, debido a la posición de mi esposo, él en realidad es conocido como el general de la fe de médicos. Todos vienen a verlo. Así que tengo al alcance sus números telefónicos, sus mails, así que inmediatamente hice copias de esta profecía y comencé a enviarla a todo el que se me ocurría. Y Dios me instruyó a comenzar a orar. Él dijo, Mary, voy a hacer lo que dije que haría, pero voy a requerir de la unidad y la cohesión del cuerpo de Cristo para que se unan esto. Así que yo quiero que tú los unas, los empoderes con mi palabra. Así que hicimos un llamado para orar 15 minutos al día. Para cuando llegamos al final del día de las elecciones, en el último día, tenía personas tocando el shofar. Esa mañana, Dios me instruyó que tocaran el shofar por toda la nación, declarando la voluntad de Dios. Y esa noche, al ver la televisión, oyendo a los reporteros de noticias decir, Él ha pasado la pared azul,
Bueno, grité porque sabía que espiritualmente habíamos conquistado en el espíritu, en el mundo espiritual. Y todo lo que hicimos fue verlo manifestarse. Dios entra en acuerdos con el hombre y Él nos ha dado el poder creativo que Él tiene. Y con nuestra boca y lengua podemos cambiar la atmósfera. Podemos cambiar al mundo, podemos cambiar a la nación, pero eso va a requerir que el cuerpo de Cristo esté unido. Debemos dejar de pelear entre nosotros. Tenemos que abandonar... Amén. Amén. En realidad, debemos bajar los títulos denominacionales e incluso los títulos políticos, ya sean demócratas, republicanos o independientes. Es mejor abandonar esas ideologías y es mejor... ¿Eres republicana? No soy nada, soy una hija de Dios. Muy bien, te diré que estoy convencido de que este bombero retirado, con un propósito, Dios eligió usarlo. Y estoy convencido de que Mark Taylor sabe las siguientes cosas que van a pasar en los Estados Unidos y ustedes se sorprenderán. Volveremos. ¿Sabes? Le pregunté a Mary un poco antes. ¿Tienes conocimiento de lo que el presidente Trump ve en la televisión? y te sorprenderás. ¿Qué es lo que ve en la TV? Las noticias y estaciones cristianas. Es todo. Él no dijo que ve sobrenatural. No, perdóname. ¿Sabes? No pude resistirlo. Estoy segura que nos está viendo. No, muy bien. Bueno, no sé dónde comenzar. Nunca oí a alguien en su más alocada imaginación, Mark, decir que habrá 5 jueces de la Suprema Corte nombrados por el presidente Trump. Correcto. Dime sobre eso. Originalmente profeticé que habrían 3 y el Señor me corrigió. Él dijo, no, Mark, habrán 5. Y él dijo, 1 morirá y no es el que ellos creen que será. ¿Eso ya sucedió? Bueno, eso sucedió 1 mes y medio después de haber ido con Mary y le dijera todo esto. El juez Scalia murió. Dije que 1 se retiraría y los otros 3 se verían en un escándalo y serán removidos. Y el Señor dijo, voy a reformar la corte. Y él dijo, cuando reforme la corte con esos 5 jueces, yo, el Señor Dios, tomaré el caso llamado Roe contra Wade y lo revertiré. ¿Qué está sucediendo con los medios de noticias? Porque he visto cosas que son intencionalmente editadas para hacerlo verse mal. Y bueno, odio decir esto, pero él hace suficientes cosas que parecen ser malas y no tienen que editar nada. Voy a meterme en problemas si está viéndonos. Pero no tendrían que hacerlo. Me refiero a que son muy descarados. ¿Has notado eso? ¿Por qué hacen eso, Mark? ¿Alguna idea? Sí, bueno, el Señor me dijo, Mark, la línea del tiempo del enemigo ha sido denegada. El enemigo tiene una línea del tiempo y Dios la suya, y los noticieros están ligados a la línea del enemigo y no les gusta lo que sucede, y el enemigo patea y grita, ya cortamos la cabeza de la serpiente en noviembre 8, pero ahora está pateando y gritando, y no es tiempo de bajar nuestra guardia, es tiempo de volver a la pelea. Pero lo que Dios me mostró de los noticieros es que se han vuelto una peste a sus narices y que Él va... Literalmente veremos un par de noticieros caer. Debido a eso, que Dios va a limpiar la casa de los noticieros porque a Él le pertenecen los medios. Bueno, algunas de las cosas que profetizaste, como por ejemplo, ¿qué te dijo Dios sobre Israel? Israel y esta nación serán independientes en su energía, básicamente, y lo que verán pasar es... Eso será un problema, porque mira toda la riqueza que hay en las naciones árabes. Correcto, y lo que Dios me mostró básicamente es que las naciones que han tenido el monopolio monetario de petróleo de las naciones de OPEC irá a Estados Unidos e Israel. ¿Qué te mostró Dios sobre Rusia? Rusia escribió una profecía llamada Círculo Completo, y que Rusia, volvemos a un componente de la Segunda Guerra Mundial en la que no tenemos tiempo para hablar. Pero el Señor dice que tomarán ese cuarto Reich llamado ISIS. Rusia se unirá con nuestra nación, y como en la Segunda Guerra Mundial, Rusia entrará del este, Estados Unidos entrará del oeste, somos aliados y destruirán ISIS, el cuarto Reich llamado ISIS. Y ves que eso sucede ahora porque cuando nos encontramos con Putin, Trump se encontró con él. Había algo de tensión que fue sanada, de eso habla la profecía también. Las relaciones serán enmendadas. Yo nunca
Voy a decirles esto a ambos. Yo nunca he estado tan optimista sobre lo que está por pasar en el futuro. Para ser franco, yo nací en Washington, D.C. y no podía ni votar la mayor parte de mi vida. Yo me considero una persona apolítica, así como Mary. Me refiero a que no tengo nada que ver con la política. Si me conocen, mi vida no tiene nada que ver con la política. Pero necesitamos que Estados Unidos cumpla su destino. Sí. Su destino es llevar el evangelio a las 4 esquinas de la tierra y la riqueza de los pecadores volverá a Estados Unidos. Sí, Amén. sí.